Hacia el mundo exterior, a Trump le gusta presentarse como un pacificador, como hizo recientemente con el presidente ruso Putin. Incluso le extendió la alfombra roja. Sin embargo, al interior de su país, Trump muestra cada vez más rasgos autocráticos. Quiere ampliar el control sobre la capital, Washington, mediante la Guardia Nacional y enviar tropas armadas a otras ciudades. Mientras tanto, con el Partido Republicano han empezado a cambiar la distribución de los distritos electorales para consolidar su poder. También están despidiendo a críticos y otras personas no deseadas. Una extraña actitud confrontativa frente a los esfuerzos de paz en política exterior. Por eso aquí en A Fondo nos preguntamos, Trump, ¿Estados Unidos coqueteo con una dictadura? Muy bienvenidos a Fondo. Mi nombre es Carolina Chimo y los saludo desde Berlín. Nuestros invitados el día de hoy son Burkhard Bierke. Él es periodista de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas y ha sido corresponsal en Estados Unidos. Jennifer Wilton fue redactora jefa del diario Die Welt. Se licenció en estudios hispánicos, historia, estudios culturales y estudios de medios en Berlín, Münster y Madrid. Y desde Estados Unidos nos acompaña Ivo Hernández, quien ha sido profesor de la Universidad de Münster en Alemania y ahora vive en Estados Unidos. Se especializa en temas internacionales. Bueno, no ha pasado ni un año desde que Trump asumió la presidencia y ya hemos vivido diferentes políticas sorpresivas, quizás algo radicales en ciertos puntos. Empecemos con Ivo, que está en Estados Unidos. Él está en Filadelfia, en Pensilvania, un estado que votó con alrededor del 50% a favor de Trump. Ivo, cuéntanos cómo está la situación por allá. ¿Tiene Trump todavía el apoyo que tuvo durante las elecciones? ¿Ha estado ganando o perdiendo puntos con la política interior y exterior que está llevando a cabo? Un punto importante, sobre todo la cuestión interior, porque los Estados Unidos, el público normalmente mira mucho hacia adentro. Lo que hemos visto en la ciudad de Washington es muy interesante. De hecho, la alcalde, que por cierto ya tiene 11 años trabajando como alcalde, tuvo que agradecer porque los números son contundentes. Es decir, tanto como la militarización de una ciudad puede ser algo desagradable, y seguramente lo es, los números han sido contundentes en un decreto que, con un nombre bastante curioso, que se llama Vamos a hacer el Distrito de Colombia seguro y bonito, lo hicieron en marzo, ha estado en funcionamiento. Entonces, por supuesto, ver las tanquetas y la Guardia Nacional desplegada en la calle no es una cosa que a mucha gente le guste, pero sí los números han tenido que ser contundentes y muestran pues que la seguridad puede ser un factor importante puertas adentro. Contrasta, como ustedes bien han dicho, un poco esa actitud con la actitud hacia afuera, pero se busca en el medio de todo un fondo de seguridad para la población. Un fondo de seguridad que, como tú bien dices, quizás basa un poco más en emociones que en hechos, porque, bueno, Burkhard, tú has vivido allá. Washington sí es una ciudad peligrosa. Hace 2 años y poco que yo también regresé de allá. Hay asesinatos, homicidios, etcétera. Pero las estadísticas muestran que en el año 2023 fue la tasa más baja en criminalidad en 3 décadas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sí, lo sorprendente es que yo viví en Washington cuando era la capital de homicidios en el mundo entero, pero ha bajado mucho la cifra y la cifra ha bajado antes de que Trump tomó sus decisiones, eso hay que decirlo. Ahora han bajado aún más. Lo que me preocupa a mí es esa presidencia, esa necesidad de enviar militares, la Guardia Nacional a la calle. ¿Por qué no se han resuelto las cosas? Porque las causas son sociales. O sea, Washington, D.C. consiste en el 90% de una población negra, desfavorecida, y es lógico que los jóvenes que no tienen nada que hacer, que no tienen futuro, buscan la droga, buscan los gangs, y por eso hay tanta criminalidad en Washington. Esa es la razón, y esa razón con el Big Beautiful Bill de Trump no se van a resolver porque él está haciendo recortes en el área social, y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, claro, tú puedes enviar los militares, pero eso no elimina la causa verdadera de la pobreza, de la criminalidad en Washington y en otras partes de Estados Unidos. Entonces, tú dirías, Jennifer, que quizás esto es más show y estrategia política que realmente algo que el presidente de Estados Unidos quiere cambiar por el bien de su sociedad.
Yo creo que sí quiere cambiar algo de verdad, pero al mismo tiempo mandar militares a las calles es siempre una demostración de poder. Es una demostración que puede hacerlo, vienen con sus bueno, no son uniformes, pero ya con su ropa especial. La población la ve. Vimos, por ejemplo, ayer un general retirado de las guardias nacionales que explicó en CNN que está bajo un shock viendo esto, porque es como mandar militares para vigilar el propio pueblo. Pero yo creo que sí, es bastante consistente con cómo Trump se porta o su táctica general, demostrar fuerza. Dar justamente esas imágenes de militares de uniformados en la ciudad de Washington. Vamos a ver, también es un poco una guerra de debatir estadísticas. Es cierto que ha subido y ha bajado en los últimos años, o digamos en las últimas décadas, porque hace 30 años la cifra era mucho más alta que ahora. Claro. Pero también Trump tiene razón cuando se refiere a 2012, cuando era más baja. O sea, con eso puedes debatir mucho tiempo. Ivo, ¿y qué hace contigo? ¿Qué hacen estas imágenes que está mencionando Jennifer de estas personas estando en una ciudad? Porque Trump también ya ha dicho que le gustaría desplazarlos a Baltimore, a Nueva York, a Chicago. Casualmente también ciudades donde los demócratas son fuertes. ¿Qué tanto tiene esto de seguridad? ¿Qué tanto tiene esto de política? Tiene mucho de política. Ustedes yo creo que están dando en un punto muy central aquí, y es que hay una cosa que se ventila mucho puertas adentro, es que se ha visto algunas alcaldías y algunos gobernadores, particularmente el Partido Demócrata, haciendo como especie de puesto de trinchera en resistencia. Entonces, por supuesto, Trump, que es un sujeto confrontativo, de inmediato toma la avanzada en ese punto. Hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, al gobernador de California prácticamente copiando el estilo de Trump, haciendo sus mensajes por las redes sociales. Entonces, ya se ve cómo algunos sujetos, repetimos, que están tratando de proyectar alguna imagen dentro de su partido y hacia afuera, usan eso. Por supuesto, las ciudades demócratas, y esto sí es verdad que es contundente, casi todas, o las ciudades controladas por alcaldes demócratas, son ciudades que tienen índices de criminalidad altísimos. Estamos hablando de varias de ellas. Entonces, allí se vuelve a plantear un problema. Tenemos además el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, donde el alcalde ha tenido un cuestionamiento bastante fuerte con relación a su conducta en la seguridad por los incendios, por una cantidad de cosas. Entonces, el clima de opinión interno está muy sensible a todo esto y la gente se siente como que necesitamos a alguien que se mueva rápido. Claro, nosotros conocemos la contraparte, que puede ser una tendencia autoritaria. Eso tenemos todos miedo, pero no creo que sea el caso en los Estados Unidos. Al menos espero que esto no pase mucho más allá de lo que hemos visto, de ese despliegue de fuerzas. De eso vamos a seguir hablando. Demos primero un vistazo a la política interna, porque no solamente es la militarización de la que hemos estado hablando. Son tiempos en el mundo en el que Estados Unidos está en el foco y el presidente Trump dice haber solucionado, por ejemplo, 7 conflictos a nivel internacional a lo largo de este segundo mandato, y esto en menos de un año como presidente de Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede en su propio país, en Estados Unidos, donde el de pacifista no está mostrando mucho. Veamos qué sucede en la política doméstica. Militarización. La Guardia Nacional en Washington, D.C., no solicitada por la ciudad. Trump justifica su intervención con una supuesta criminalidad desenfrenada y amenaza a otras ciudades gobernadas democráticamente. Chicago será la siguiente y luego ayudaremos en Nueva York. Deportaciones. En sus redadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas actúa contra los migrantes sin documentos válidos. En el proceso se ha deportado ilegalmente a personas. Influencia electoral. A petición de Trump, Texas, gobernado por los republicanos, redistribuye los distritos electorales. El objetivo es asegurar escaños adicionales a los republicanos en las elecciones intermedias del próximo año. Ataques a la libertad científica y a las universidades. El presidente retira los fondos a quienes considera woke, liberal de izquierda o supuestamente antisemitas. Harvard presentó una demanda al respecto. Por último, despidos de personas no deseadas y presión sobre sus críticos. ¿Se comporta Trump como un dictador? Él lo ve a su manera.
Mucha gente dice que quizás nos guste un dictador, pero a mí no me gustan los dictadores. No soy un dictador, soy una persona inteligente con mucho sentido común. ¿Quién es más fuerte, Trump o la democracia estadounidense? Me gustaría pasar esa pregunta directamente a ti, Boca. ¿Tú qué crees? ¿Las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente sólidas como mantener esta democracia y sobrevivir una presidencia como la que se está viendo en estos momentos? Mi juicio es muy duro. Es que para mí Estados Unidos, con esta gestión de este presidente, ya no es una democracia. Antes ya había muchas dudas por los colegios electorales, por poner, por ejemplo, el día de las elecciones siempre un martes, que mucha gente tiene que trabajar, no puede atender por lo que hemos escuchado, el gerrymandering, o sea, la adaptación de los distritos electorales para que siempre ganen los que deben ganar, ¿no? Entonces ya había muchas dudas si Estados Unidos es una democracia de verdad. Y el famoso Stiglitz, el premio Nobel alternativo, lo ha declarado en un libro también, que su país necesita reformas profundas, pero con esa forma de gobernar por decreto y de cortar los fondos para instituciones como USAID, para las universidades y todo por decreto y sin esperar lo que dicen los juicios, los juzgados, a mí me parece que eso es ya la pérdida del check and balances, o sea que el check and balances ya no funciona. Y yo me pregunto, ¿dónde están los demócratas? Los demócratas están como paralizados. Sí, hubo manifestaciones en el país y todo, pero parece que todo el mundo quiere un hombre fuerte. Bueno, y esta crítica que tú dices, tu definición de lo que es Estados Unidos ahora, la tienen varios críticos, varios también del Partido Demócrata, es cierto, pero es que realmente es impresionante. Hemos escuchado también en el informe, Jennifer, cómo Trump decía, bueno, los demócratas dicen que yo quizás soy un dictador, pero quizás el pueblo estadounidense quiere un dictador. ¿Qué dice eso de él? Diciendo que quizás quieren un dictador, diciendo que se necesita una mano fuerte. Nos estamos acostumbrando, estamos normalizando este tipo de narrativa y este tipo de cambios que se están dando en Estados Unidos. ¿Estamos viendo síntomas autocráticos? Pues yo tengo que decir que sí que veo rasgos de autoritarismo, pero al mismo tiempo no se puede decir que no tiene un poco de razón, porque es verdad que le han elegido a Trump. Sabían lo que iba a hacer, por lo menos ha dicho lo que iba a hacer y está haciendo lo que prometió. O sea, no hay mucha sorpresa. Es más, el movimiento MAGA detrás de él tenía un plan, como todos sabemos, 2025. Y claro, él ha dicho que no, durante la campaña electoral, él ha dicho que no está detrás del plan 2025, que no lo ve como la gente que ha escrito este plan, pero todos sabemos que hay reacciones muy fuertes. Así que, por un lado, tenemos un hombre que quería ser presidente, que claramente ha dicho que más o menos cree sobre todo en el derecho del más fuerte, y tenemos un movimiento detrás de él que ha sido bastante explícito sobre cómo va a pensar, está pensando el futuro de los Estados Unidos, y aún así la gente ha votado para él. Y yo creo que sí que es una cosa que vemos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que hay por diferentes razones y al mismo tiempo por las mismas razones, mucha gente que quiere un líder fuerte y no le importa aparentemente tanto que este líder fuerte le va a quitar libertad, le va a quitar instituciones democráticas y va a poner en duda si las democracias como las conocemos en las últimas décadas, posguerra, serán las mejores, digamos, formas de gobernar. Lo que pasa es que el problema es que Trump está en una vendetta. Todo lo que es del lado de él, de MAGA, de Make America Great Again, está bien. Por eso, porque él perdonó todos los del asalto al Capitolio. Él no llamó a la Guardia Nacional en ese momento que hubiera debido llamarla. Fue su Pence, fue su vicepresidente, pero mandó a la Guardia Nacional ahora que hubo las manifestaciones en Los Ángeles. Sí. Esa es doble medida, ¿no? Sí. O sea, si las universidades fueran pro-MAGA, yo creo que él no cortaría los fondos. Y eso es hacer
política de favoritismo. Claro, pero eso mismo lo ha dicho cortando justamente o queriendo cortar las licencias de ciertos programas de televisión como PBS, ABS, que dicen que no le favorecen, que el 97% reporta en contra de él. Sí. Antes de que continuemos, nosotros también hicimos una encuesta en YouTube y le preguntamos a nuestros seguidores y a quienes ven el programa en YouTube, les preguntamos si con lo que está haciendo Trump está coqueteando con la dictadura. ¿Y qué nos dijeron? El 56% dijo sí, hay señales autoritarias. Solamente el 24% dijo no, solo busca orden interno y externo. Y el 20% dijo es puro narcisismo. Déjenme pasar esta pregunta a Ivo. Ivo, ¿tú crees que hay señales autoritarias en la política que está llevando a cabo Trump? ¿Es puro narcisismo o es una democracia normal? No, ninguna de las cosas. Lo que creo es que está habiendo una reacción contra los postulados del Partido Demócrata, que es realmente quien ha perdido los papeles en todo esto. Muchas de las cosas que hablamos en ese video y que escuchamos allí tienen que ver con postulados del Partido Demócrata. Ellos son los que decían, o hasta hace poco, quieren eliminar el Senado. Imagínense algo más antidemocrático que eso, y eso lo decía casi todo el alto liderazgo. Querían eliminar los colegios electorales también. Y esto del gerrymandering, es bueno que se vayan acostumbrando las personas a eso, porque Estados Unidos tiene un reposicionamiento electoral importante, dado que siempre vemos cómo está hecho la distribución. Es una cosa que internamente se habla mucho, de manera que va a verse en los próximos meses seguramente más de ese tema. Otro punto, cuando dicen no solicitaron las ciudades que se interviniera. Bueno, la señora Muriel, el alcalde, tuvo que agradecer por los números. Y otro punto, el postulado, el sujeto que postula el Partido Demócrata para Nueva York, viene hablando de un marxismo rancio al estilo de la Alemania comunista. Es una cosa absolutamente absurda. Internamente hay que entender, este es el país más demócrata del mundo. Esto es un país incluso mucho más demócrata que las democracias europeas. Entonces la gente aquí habla y habla mucho y se escucha lo que dicen. Entonces hay que entender que lo que estamos viendo son postulados de dimes y diretes, pero el Partido Demócrata es el causante de mucha de esta reacción, porque repito, hay alcaldías que se han hecho como trincheras y postulados que la gente parece haberse olvidado. Imagínense ustedes hablar de eliminar el Senado norteamericano, y eso lo decía ese partido. Eso sí es antidemocrático, porque promover una unicameralidad, ya sabemos los latinoamericanos a dónde termina esa historia, y si usted elimina el voto del colegio electoral, lo que hace es un voto masivo, entonces las ciudades aquí van a terminar poniendo los presidentes. Un presidente con una sola cámara, ya esa historia la conocemos los latinoamericanos. Entonces, yo creo que Trump en cierta manera corporiza ese sentimiento revulsivo de gente que dice, un momento, aquí hay que hacer algo para parar esto. No sé si es la mejor manera, porque insisto, no soy fan ni amigo de poner militares en la calle, pero sí creo que ha habido movimientos de fondo en los cuales la gente se siente oída con lo que está pasando, puertas adentro. Ok, eso respecto a quienes votaron por Trump, Ivo, pero cuando, por ejemplo, retomando el tema de los medios de comunicación, cuando el mismo presidente dice que quiere recortar licencias a ciertos canales porque no están reportando de manera positiva sobre él, ¿crees que quizás eso podría ser reducción de libertad de prensa mínimamente en algún punto? Permítanme afinar un poquito ese discurso. Es sobre todo a los medios del Estado, lo que se llama aquí, por ejemplo, NPR, National Public Radio. Y yo soy una persona que escucha estas emisoras todos los días y puedo dar fe que sí ha habido un componente ideologizante muy marcado. Es decir, quien como periodista escuche eso sí se da cuenta que ha habido una oposición flagrante rayando muchas veces en lo irracional. Entonces es posible que la administración central se haya movido en ese sentido. No es contra las televisoras privadas. Las televisoras privadas siguen haciendo lo que mejor les parece. Y repito, la libertad de expresión en Estados Unidos es bastante alta, mucho más alta que en otros países. Eso es una cosa que puede asombrarle a la gente. Aquí se dicen disparates en un sentido y en otro. Nadie tiene el monopolio de decir tonterías. Pero sí es importante ver que eso ha sucedido y que hay que, en cierta manera, el Estado tiene que vindicar las posiciones. Por ejemplo, no quemen las banderas en público, porque eso no es libertad de expresión. No hagan estas cosas, no hagan tal otra. Ustedes dijeron lo de las universidades. Eso es importantísimo porque puertas adentro han tenido que pedir disculpas porque sí ha habido pronunciamientos realmente absurdos de las grandes universidades y sus presidentes, de una manera que uno dice, esto es irresponsable. ¿Cómo va a venir una gran universidad y se les ha comprobado con números y
todo pronunciamientos realmente antisemitas. Eso no es cuento de camino, eso se ha hecho. Entonces ha habido una retaliación y yo creo que en el fondo ya se están entendiendo las partes, más allá de que haya presión o no. Eso no es el punto en este caso tan sencillo. Son instituciones muy respetables que simplemente tomaron por algunas personas caminos medianamente desviados. Entonces, brevemente para resumir, antes de darle la palabra a Bocato a Jennifer, ¿tú no ves ningún tipo de síntomas autocráticos en la política que está realizando Donald Trump? Internamente, lo que puedo decir como latinoamericano es que quisiera que no hubiese estas cosas como poner militares en la calle, porque como latinoamericano uno tiene una alergia natural a esas cosas. Ajá. Sin embargo, espero que haya políticas sostenibles en materia de seguridad y que alcaldes que tienen 11 y 12 años, lo cual a mí me parece también un enorme absurdo, yo no creo que una persona deba mandar durante tanto tiempo, que te interrumpa, tengan Ivo. soluciones mejores. Perdón que te interrumpa, pero por favor una respuesta un poquito más hacia mi pregunta. ¿Ves síntomas autocráticos en la política doméstica que está llevando a cabo Trump, sí o no? En estos momentos no lo veo todavía así, ¿no? Ok, Pero gracias. es increíble, una Burkhardt. persona que mintió sobre las elecciones que él perdió, pretende que nunca perdió las elecciones, que hubo fraude, que todos los juzgados han comprobado su teoría falsa. Entonces sigue manteniendo eso y todos los que siguen pretendiendo que era una elección correcta, pues él los está castigando. Lo que hubo una insurrección en el Capitolio, él no manda a la Guardia Civil. Todos los que no, el narcisista Trump, todos los que no hacen lo que él quiere, él los hunde. Los abogados, los gabinetes de abogados que estaban trabajando en los casos en contra de él, les está quitando todo el trabajo del gobierno, los está forzando de trabajar gratis por miles de millones de dólares. Eso para mí es autocrático y todos están haciendo caso por miedo de que el famoso Trump me va a hundir. ¿Qué hace con los diputados en el Congreso? Los amenaza. Si tú no votas por esa ley, la Big Beautiful Bill, yo te voy a hundir, voy a poner un candidato y no te voy a dar ni un centavo de los miles de millones. Hablamos claro. Elon Musk no tiene ningún mandato democrático. Él abolió muchas instituciones gubernamentales sin ninguna democracia. El Congreso puede hacer eso, pero no un Elon Musk. Eso para mí es autocracia perfecta. No entiendo cómo tú puedes decir eso, realmente. Yo creo que también tengo dos preguntas al compañero. ¿Tú tienes la impresión de que Trump acepta una cosa que muy básica de una democracia, que es la separación de poderes, la separación de la legislativa, ejecutiva, y, que es un principio importante? Y segunda pregunta de muchos que podría poner, las periodistas que, por ejemplo, ha echado de sus ruedas de prensa, ¿las ha echado por qué? Ivo, esas preguntas iban dirigidas hacia ti. Sí, estaba tratando de copiar algunas cosas para entenderlo. Primero, muchas gracias. Sí, entiéndase una cosa, yo no estoy aquí defendiendo a Trump, lo que estoy es tratando de interpretar puertas adentro lo que la gente está percibiendo. Y mucha gente en Estados Unidos está, en cierta manera, viendo un gobierno que nosotros analizamos de esta manera, pero que la gente internamente lo que ve es una reacción de un presidente anterior que estaba enfermo y que nadie le decía nada y que se le mentía a la gente y que dice, bueno, ¿quién estaba gobernando? Si este sujeto estaba senil y tenía un cáncer grado 4, supuestamente, como nos están diciendo, ¿quién estaba gobernando? Entonces pasamos al otro punto donde ustedes critican y dicen, bueno, no se hizo esto, no se hizo aquello. El sujeto está manifestando puertas adentro, lo que sí es cierta velocidad en las cosas. Y a nosotros no nos gusta porque muchas veces vemos, bueno, ¿dónde está el debido proceso? Eso es lo que estamos criticando. ¿Por qué vota a los periodistas? Eso es para nosotros muy malo y no es conveniente. Pero también puertas adentro, ha habido mucha confabulación de la prensa que le mintió. Este es el país que le editaba las entrevistas a una candidata que no tenía idea de lo que iba a decir. Entonces el país se sintió engañado. Cuando un programa de una gran cadena se revela que hubo todo un entramado de mentiras, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso pegó mucho dentro de Estados Unidos. Son cosas que ahí dentro son grandes heridas. Perdón, ¿entiendes? ¿podrías las mentiras lo tienes que aclarar, por favor. Y no entiendo, no la te pregunta sigo. acá es ¿cuál es la entrevista a la que te refieres que tuvo que ser o que fue editada? Correcto. Estamos hablando de lo que se dijo públicamente en la cadena CBS, el programa 60 Minutos, en la entrevista a Kamala Harris. Cuando se dijo públicamente, aquí esto se fabricó. Y eso el país le pegó muy duro.
porque la gente decía, bueno, pero ¿cómo nos están diciendo esto? ¿Cómo está pasando esto? Entonces los periodistas, y sí se ha visto mucha parcialización de opinión. ¿Pero qué se fabricó? ¿La entrevista se fabricó? Eso no lo recuerdo. Hubo un debate sobre una entrevista que Kamala Harris dio a CBS que se criticó porque había sido editada. Trabajamos en televisión, sabemos cómo funciona. Las entrevistas se editan. Porque tienen que cumplir un cierto margen de tiempo. Pero para aclarar ese punto, porque para aclararlo entre periodistas, esto es un programa simbólico aquí porque es un programa muy duro de entrevistas, donde las cosas se dicen descarnadamente y se pone a funcionar la cámara y se termina. No se editan, no se dan las preguntas, las cosas bastante fuertes. Entonces eso le pegó al país. Lo que estoy tratando de que ustedes vean ese punto. Entonces yo no estoy a favor de la forma como hace Trump de sacar a la gente o ponerse, mire, cállese usted o hable fulano. Eso no es lo indicado de un presidente. Pero también hay que entender lo que la gente ha vivido y es lo que está viviendo. ¿Hacia dónde va esto? Que es lo que nos preocupa a todos, es lo más importante. Todos esperemos que pueda de alguna manera calmarse esto, pero lo que a nosotros nos preocupa es esa manera de atacar a quien está en contra mía. ¿Cómo se produce esa situación? Ahí está el problema. Vamos a ver qué opciones habría. Bueno, en las siguientes elecciones tenemos primero las midterm elections, donde se decidirá sobre el Congreso, donde Trump ya dice que ganará la mayoría en el Congreso y que entonces sus cambios serán mucho más fáciles de llevar a cabo. Los demócratas se reunieron en el famoso DNC en Minneapolis esta semana. Y lo que más llamó la atención es que no están de acuerdo, que están totalmente fragmentados también en el Partido Demócrata. ¿Hay opciones que puedan presentarse en las siguientes elecciones con posibilidades a éxito contra Donald Trump o contra algún candidato de los republicanos? Lo veo difícil porque el programa de los demócratas es lo que hace Trump es erróneo, es falso. Pero ¿cuál es el programa de ellos? ¿Cuál es la alternativa? Y esa es la gran falla de los demócratas. Y no eso es lo que yo mencioné al inicio, que se callen. No, fuera de Bernie Sanders y un par de diputados, nadie está realmente levantando fuertemente la voz en contra de lo que está pasando. La justicia, Trump hace sus decretos y no espera ni siquiera si la justicia dice si está bien o no. Y él va muchas veces en contra, él crea hechos. Y mientras que se creen los hechos y de pronto dice la justicia no, bueno, entonces... Ya hizo política. Ya hizo política. Y eso es, y los demócratas son débiles. Y no es programa decir solamente lo que hace Trump es falso. No, eso no es programa. Tienes que presentar alternativas. Y yo espero que de pronto Gavin Newsom, que parece que se está como preparando para postular como candidato a los demócratas en 3 años o algo, el gobernador de California, esté un poco tomando la voz y siendo el portavoz de los demócratas para empujar un poco otra vez. Claro, los demócratas no son ángeles, han cometido muchos errores. El liderazgo de Biden fue una catástrofe. Estoy de acuerdo con Ivo en esto. Y claro, eso llevó al fenómeno de querer tener un hombre fuerte en la Casa Blanca, pero no así, uno que es como un rey del sol, un Luis XIV en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que desde hace mucho, o sea, la fuerza de los republicanos y de Trump por el momento es también la debilidad de los demócratas por mucho tiempo. O sea, eso no es una cosa de ayer o ahora, sino de muchos años. No hay un líder fuerte, no hay un programa fuerte. Han perdido al pueblo. O sea, todas las que ahora han votado por Trump, en muchas zonas lo puedes ver como cambia rojo por azul. Es la debilidad de los demócratas. Bueno, y la verdad es que este hombre fuerte, como lo llama Volker, no pierde popularidad, todo lo contrario, a pesar de las políticas que, bueno, muchos critican, otros, como Ivo, más bien las aplauden. Jennifer, ¿hay algo positivo que tú salvarías de estos alrededor de 7 meses que Donald Trump es presidente en Estados Unidos? ¿Algo positivo que le haya hecho? Positivo, en sentido positivo, no sé, lo que hay que decir que es en su sistema, en su táctica, es consistente. Si me gusta o no, pero es más o menos consistente. Todos tenemos la tendencia de decir, Trump siempre dice algo y hace otra cosa. No, o sea, muchas de las cosas que ha anunciado, ha hecho, solo que no habíamos esperado que va a hacerlo, o sea, porque nos parece imposible hace un año, por ejemplo. Y pues eso, y si crees que la ley del más fuerte es la ley que importa,
pues es consistente en eso. Yo creo que estoy más con el compañero, que yo creo que si hablamos de democracia, de un gobierno democrático, le está dañando. Bueno, algunos opinan, y con esto pasamos a hablar de política exterior, que quizás en política exterior ha estado haciendo cosas positivas Donald Trump. Hemos visto cómo él ha logrado realizar este diálogo con Putin respecto a la guerra en Ucrania, como de alguna manera también la Unión Europea se ha unido para formar ese bloque que balancea a Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania. Vamos a ver un poco más de lo que él ha hecho en política exterior. Apretón de manos en la Casa Blanca. Donald Trump se presenta como mediador de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Durante décadas, las exrepúblicas soviéticas del Cáucaso Meridional fueron enemigas. Sin embargo, ambas partes habían negociado previamente la declaración en gran parte por su cuenta. Otro acuerdo mediado por Estados Unidos tiene como objetivo garantizar la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, habla de un momento importante después de 30 años de guerra, pero al parecer los combates continúan. Trump quiere haber puesto fin o evitado varios conflictos entre la India y Pakistán, incluso una guerra nuclear, aunque la India niega la influencia de Trump en el alto el fuego. Camboya, por su parte, propone a Trump para el Premio Nobel de la Paz por haber mediado en el conflicto fronterizo con Tailandia. Solo la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania le causa mayores problemas al presidente, según sus propias declaraciones. He detenido 7 guerras. Me gustaría hacer esto. Pensé que esta iba a ser un poco más fácil y está resultando ser la más difícil. Las misiones de paz de Trump. ¿Cuántas guerras ha terminado realmente? ¿Cuántas guerras ha terminado realmente? Recuerdo que ahora que los líderes europeos y Zelensky estuvieron en la Casa Blanca, él dio poco después una entrevista a Fox News y dijo que él ha terminado pacíficamente 7 conflictos, 7 guerras, y que él piensa que quiere, Ivo, seguro que viste la entrevista, que tiene un don para traer a la mesa a personas, partidos, partes que no logran entenderse bien. Jennifer, ¿qué comentas al respecto? ¿Ha terminado realmente tantas guerras? ¿Tiene quizás realmente un don? Es que la verdad es que no sé de dónde viene esa cifra, 7, ni a mí ni se me ocurre una, pero está evidente que él quiere ser el presidente de paz en el exterior, no lo veo, pero yo veo quizás también, volviendo a tu pregunta, una cosa positiva, sí se puede llamarla positiva, que el resto del mundo oeste, el resto de Europa, sí que ahora están muy conscientes de que tienen que reunirse, que no pueden confiar en el gran hermano Estados Unidos que va a resolver sus conflictos, que tienen que ser activos, que tienen que ser más activos en defensa y que no pueden confiar en alguien que le ayude. Yo creo que eso sí, que tienen que pensar cómo va a ser iba a decir NATO, pero es OTAN. Que cómo sea la OTAN del futuro. O sea, yo creo que eso es un aspecto muy importante. Ahora bien, si por ejemplo pensamos ahora la reunión que todos los líderes europeos en la Casa Blanca con Zelensky, bien, pero a ver, pensamos qué ha pasado hace algunos meses en Zelensky, en la Casa Blanca, sin los otros líderes. Eso para mí, por ejemplo, era uno de los puntos de política exterior en la Casa Blanca más shocking de mi vida. Esta escena... Histórico, realmente marcó un punto de inflexión, sí. Una inflexión para todo el mundo, creo. Sí. Y ¿te refieres a la primera visita de Zelensky en la Casa Blanca? Cuando de verdad, cómo se habló, cómo se escenificó. Sí. Yo creo que no, sin ningún ejemplo en cómo se trató a una persona en la Casa Blanca, jamás en las últimas decenas. Ivo, ¿a ti te chocó esa reunión de Zelensky en la Casa Blanca? ¿La primera reunión que tuvo?
La primera reunión que hubo, cuando hubo el impasse, hubo mucha crítica al respecto. Yo no puedo juzgar a mucho qué sucedió puertas adentro. No hubo un entendimiento. Lo que sí puedo decir es que las relaciones han mejorado muchísimo, al punto en que Zelensky la última vez, incluso a medio broma, se habló hasta de la ropa que trajo, esta vez que se apareció un poco mejor vestido. Es una cosa que puertas adentro se discutió mucho. Pero sí se ve claramente, y eso es algo que hay que subrayarlo, que Trump no es un sujeto que está buscando guerras. En ese sentido, más allá de lo que nosotros pensemos, el sujeto sí se está presentando como alguien que quiere evitar los conflictos. De que se le enredó la guerra con Ucrania, sí se le enredó porque él dijo que le iba a resolver en un día y no la ha resuelto ni siquiera en 6 meses. Entonces sí se ve que la cosa es más complicada de lo que se veía. Los otros conflictos, yo quisiera subrayar un poco el trabajo del secretario de Estado Marco Rubio, porque ese ha sido muy activo, se ha movido mucho más de lo que se ve y mucho más de las declaraciones. Entonces, por ese lado sí podemos ver algo un poco más calmante a nivel internacional. Quizás la verdad es que Trump ha sido el primero desde que estalló el conflicto, desde la invasión en Ucrania, que ha establecido un diálogo con Putin, que habla con él. ¿Es quizás esto algo positivo, Boca? Bueno, el canciller Olaf Scholz también intentó hablar con él, habló con Putin, pero no llegó muy lejos, de verdad, porque claro, una potencia como Estados Unidos, sin los Estados Unidos no se puede llegar a un acuerdo, eso es obvio. Sí, pero es muy importante dialogar, claro, sin diálogo no puede haber un resultado, pero en todo lo que hace Trump, que es narcisista, hay mucho teatro, mucho show y poco resultado. ¿Cuál es el resultado? Como dijo Ivo, en un día iba a acabar con esa guerra, no, y se deja llevar como de Putin, como un oso en el anillo por la arena. Porque él ha amenazado con sanciones que ha pasado nada. No hay un cese del fuego que él exigió o quería exigir al principio, no hay nada. No hay sanciones, la flota escondida de los rusos sigue vendiendo el petróleo en el mundo entero y todo. No ha pasado nada, entonces va a seguir así. Rusia esta noche atacó otra vez Ucrania con cientos de drones, hay muertos en cantidad y todo. Sí. ¿Y dónde incluso es la credibilidad? Pero él quiere ser como Putin, él quiere ser el emperador de un gran imperio. ¿Por qué pide Groenlandia? ¿Por qué quería reconquistar Panamá, el canal para los americanos? ¿Por qué está enviando 8 buques de guerra a Latinoamérica ahora para combatir los a las orillas carteles, de Venezuela? ¿No? De eso todavía no hemos hablado, es todo cierto. eso, ¿no? O sea, esa es una muestra de fuerza, pero también es el presidente de los anuncios y no sigue el hecho después. ¿Dónde están las sanciones? Pero también había un momento raro en los últimos meses, si acordáis, él como que siempre quiere ser el presidente de la paz, no a la guerra, y cuando había el ataque a Irán, en principio era el momento en que Trump hizo una cosa, dijo una cosa e hizo otra cosa. Y también le causó muchos problemas con el movimiento MAGA al principio. Pero en este momento sí que tuvo éxito. Okay. También hay otras interpretaciones, pero yo creo que también se puede hacer una interpretación positiva de ese ataque a Irán, porque era una cosa que potencialmente era muy peligroso para muchos países. Claro. Pero Casa, ¿por qué no dice a Netanyahu, párela? Eso, ¿no? Que en muchos comentaristas llaman eso genocidio, lo que está sucediendo en Gaza. ¿Por qué no lo para? Si él quiere el premio Nobel de Paz, como narcisista que es, él lo quiere. Es un poco más complicado la situación en Gaza, quizás. No, pero él puede parar a Netanyahu con el ataque. Sí. Aquí sirve el ataque. Jamás ha hecho una oferta de cese el fuego. ¿Por qué no obliga a Netanyahu a aceptarla? Por lo menos para que paren las armas, para que se pueda nutrir, alimentar la población que está muerta de hambre. Bueno, ahí también tiene que ver toda la influencia que tiene Israel en Estados Unidos y en la política doméstica, justo estadounidense. Pero también estamos hablando de una oferta de una organización terrorista. O sea, que yo creo que esta situación es un poco más complicada. Más compleja. Vamos a hacer otro a fondo sobre eso, lo prometo, pero Ivo quería decir algo al respecto todavía.
Sí, a mí me parece muy importante eso, esa igualación que acaba de hacer Jennifer. Un momento, estamos hablando de una organización terrorista, no le vamos a dar carácter de Estado a unos delincuentes. Eso es primera medida. Segunda medida, una cosa positiva, señores. Digámosla, la situación de despertar a Europa. Europa venía del mundo Merkel con su 1.1%, que no llegaba ni al 2%, y ahora se están comprometiendo a pagar al 5%. Por supuesto, la coincidencia de eso es lo que acaba de decir el canciller Merz. Tenemos que desmontar el aparato de bienestar porque no hay plata para pagar eso. Entonces, sí se ha despertado a Europa. No sabemos cómo va a terminar esa historia, pero eso lo hizo Estados Unidos. Los despertó no era a la todos y meta. los puso a todo el mundo a decir. Pero no era la meta de Trump unir a Europa, es un efecto colateral. No, la meta era ponerlos a pagar por la OTAN, Claro. porque muchos gobiernos se escabullían no pagando. Eso lo hemos discutido en otras veces. Sí. Entonces, en ese sentido, sí los ha coalicionado. Esa reunión de la semana pasada, cuando sentó a todo el mundo en la sala oval y estaban hablando, hay que verlo positivamente. Eso es Occidente uniéndose por primera vez ante el oso dragón que tenemos ahí al lado. Entonces, en ese sentido, hay que decirlo. Pusieron en la mesa todo el mundo y estaban sentados allí discutiendo uno a uno. Y eso era muy interesante verlo. Esa foto que tanta gente ha criticado, yo más bien la vi como algo positivo. Yo dije, qué bueno ver a esa gente hablando en este caso de Ucrania, pero en el futuro de otros temas que nos corresponden como civilización occidental, porque tenemos que unir nuestros intereses comunes, ¿no? De acuerdo, esa reunión fue un acto positivo, pero fue para las cámaras de los fotógrafos. ¿Qué es el resultado? ¿El encuentro Zelensky ha tenido lugar con Putin y con Trump? No. Y no hay fecha, no hay nada. Hasta ahora ¿Qué ha solo ha promovido? sido- ¿Qué ha solo ha promovido? sido Putin para las se cámaras. reniega y Trump tiene que reconocer que Putin no va a ceder. Putin quiere Ucrania y quiere sus metas y no va a ceder ni un paso. Y se nos ha acabado el tiempo, pero tengo una pregunta más para cada uno de ustedes que de alguna manera ya la respondieron. Esa es una contradicción lo que está haciendo Trump en casa y lo que está haciendo en política exterior. ¿Está coqueteando con la dictadura o no? Empezamos con Jennifer. Para mí no es ninguna contradicción. Tanto para el exterior como el interior es la política del hombre fuerte. El hombre fuerte y del chantaje. Con los aranceles, chantaje. Entonces, política exterior, interior, igual. Ivo. Yo creo que es alguien que está tratando de buscar la paz de alguna manera, con cierta certidumbre o no. Puertas afuera, ojalá funcione, todos lo esperamos. Puertas adentro, vamos a ver cómo termina, porque está muy caldeado los ánimos, ya que el Partido Demócrata no ha dicho mucho todavía. Muchísimas gracias por esta discusión, también hacia Estados Unidos. Gracias, Ivo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pueden seguirnos en las redes sociales. Mi nombre es Carolina Chimo y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.